Bueno, es un gusto para mí estar acá con ustedes, reunidos a fin de poder brindarles un tema que ustedes seguramente ya conocen. Todo aquel que ha entrado a sala de operaciones como parte de su formación en oftalmología o como parte de la práctica ya médica de la oftalmología ha realizado de alguna u otra manera estos procedimientos de anestesia y por lo tanto se conoce sobre esto. Lo que yo traigo acá es algunos detalles, algunos precisamientos sobre el tema y lo que yo hago, ¿no? Mi experiencia personal sobre esto. Voy a comentar primero un poco de historia en cuanto a la cirugía de catarata. En los inicios de la cirugía de catarata se remontan a hace más o menos 3.000 años. En el Medio Oriente, en Asia Central y en el Extremo Oriente ya se hacían estos procedimientos y la técnica que se utilizaba en esa ocasión era una técnica de reclinamiento o abatimiento, en el que se introducía una aguja por el limbo corneal y se empujaba el cristalino cataratoso hacia la cavidad vítrea. Y eso era todo. Luego se parchaba al paciente y bueno, si es que lograba ver, bien, pero si es que no lograba ver, que era la mayoría de los casos, porque se infectaban o porque generaban una inflamación intensa, era lo único que podía ofrecerse en esos tiempos. Como ven acá en la imagen, la técnica consistía en tener al paciente sentado, tener algún ayudante para el cirujano y el cirujano al frente del paciente introduciendo la aguja a través del limbo, a través de la cámara anterior, y se empujaba el cristalino cataratoso. Esto es una referencia a un código del rey Hammurabi de Babilonia. Este rey vivió entre los años 1730 y 1685 a.C. y textualmente en este código se cita lo siguiente: si un médico lleva a cabo una operación mayor o cura un ojo enfermo, él recibirá 10 monedas de plata. Si el paciente es un hombre libre, pagará su consulta al médico 5 monedas de plata. Si es esclavo, su amo pagará por este servicio 2 monedas de plata. Pero si el paciente perdiere un ojo o la vida durante la operación, la mano derecha del médico será cortada. Si el paciente era un esclavo, el médico deberá reponer el esclavo al amo. Si un código como este estuviera vigente, yo creo que ninguno estaría operando, porque primero pagaban poco, creo, y segundo, ya habríamos aprendido a comer con la mano izquierda, porque a todo el mundo se nos ha ido más de un ojo de un paciente. También hay referencias en la Biblia sobre la cirugía de abatimiento, ¿no? Es una referencia del libro de Tobías, en la que el Tobías cura a su padre con un procedimiento que no es con agujas, sino empujando manualmente con el dedo, presionando la cámara anterior a fin de que el cristalino caiga también. También traigo un resumen breve, una línea del tiempo de cómo evolucionó la anestesia en la cirugía de catarata. En el año 1884, Fuller usa cocaína tópica y en el mismo año Knapp cocaína perivulvar, ¿no? Con resultados no muy buenos, por lo tanto la técnica se desechó. En el año de 1934, Atkinson inicia el bloqueo retrovulvar con procaína, y esta técnica es en realidad la que más ha permanecido en el tiempo, casi hasta los años 80, en la que se le cambia por un bloqueo perivulvar que es un poco más seguro que la retrovulvar. Ya en el año 90 se inicia la anestesia subtenomiana, en el año 92 la tópica, en el año 95 la tópica con intracameral, en el año 98 Agarwal, un médico hindú muy conocido, hace cirugía sin anestesia. Y en el año 99 estos médicos hacen una modificación de la técnica de Agarwal y hacen crioanalgesia. ¿Cuáles son las opciones que tenemos actualmente para manejar la anestesia en nuestros pacientes? Bueno, pues la anestesia general, en aquellos pacientes que sepamos que no es factible hacerle una anestesia local, por ejemplo, pacientes con alguna enfermedad, Alzheimer, Parkinson, gente con síndrome de Down, niños, ¿no? Gente muy ansiosa que voluntariamente a veces nos piden en la consulta que se elija el método de anestesia general porque se conocen que no van a poder
tolerar el estrés de estar en sala de operaciones, mucho más con la posición que adopta el paciente durante la cirugía de catarata. La anestesia local con sedación también es una opción. La anestesia local en sus múltiples formas, la periocular, la subtenoniana o la tópica con intracameral, y las otras dos técnicas. ¿Cuál es la anestesia ideal? ¿Qué características debería tener la anestesia ideal para una cirugía de catarata? Debe tener un buen control de la sensibilidad. Ojo, queremos control de la sensibilidad, ¿no? Más que de la motilidad ocular. Que sea de inicio rápido, que dure un tiempo suficiente como para terminar la cirugía, que no sea tóxico para el tejido y sea reversible, y que no comprometa otras estructuras vecinas al ojo. La evaluación preoperatoria que tenemos que tener en cuenta para nuestros pacientes es la edad. Como ya comenté, niños o muy mayores o con personas con comorbilidad debe considerarse el tipo de anestesia que vamos a utilizar. Si además personas mayores usan algún tratamiento farmacológico específico, como por ejemplo anticoagulantes, debemos optar por métodos que no utilicen agujas para evitar el riesgo de sangrado. Si en mi evaluación preoperatoria yo considero que esta cirugía tiene riesgo de complicación y por lo tanto se va a prolongar el tiempo operatorio o va a haber manipulación del iris, también me ayuda a decidir qué técnica de anestesia voy a utilizar. La procedencia y el idioma del paciente, ¿no? En muchas ocasiones tenemos pacientes que vienen del campo o no hablan nuestro idioma, por lo tanto pedirle que nos colaboren en un procedimiento quirúrgico sería muy difícil, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias en cirugías, en campañas, por ejemplo, que realizamos, y cuando vamos a Iquitos a operar, en Iquitos la población nos entiende muy bien y podemos operar con anestesia tópica, cirugías de mini-NUC. Pero cuando tratamos de realizar lo mismo en pacientes de Puno, por ejemplo, no logramos la misma colaboración del paciente. Muchas veces los pacientes de Puno hablan aymara, ¿no? Y por lo tanto no logramos la colaboración y tenemos que optar por una técnica perivulvar. La configuración de la órbita también hay que tenerse en cuenta. Los ojos muy pequeños o muy hundidos en la órbita son de difícil manejo con una anestesia tópica, por ejemplo, ¿no? Particularmente yo, cuando tengo un paciente con el ojo pequeño o muy hundido y sé que me va a dificultar mucho la manipulación por el reborde de la órbita, prefiero colocarle perivulvar, porque aparte de la anestesia consigo un poco de volumen en la órbita y ese ojito que estaba muy hundido lo tengo un poco más afuera. Y obviamente la experiencia del cirujano respecto a qué anestesia le va mejor en sus pacientes. Bueno, solamente para recordarles, la anestesia periocular tenemos la retrovulvar, en la que la aguja se debe hacer entrar al cono muscular detrás del ojo. Se entra perpendicular a la órbita y pasado el ecuador se hace un giro de unos 45 grados para alcanzar el cono muscular. A diferencia de la anestesia perivulvar, en la que se introduce de la misma manera en el mismo sitio, pero se hace un giro solamente de 20 grados a fin de que la aguja vaya paralela a la pared de la órbita y se coloca un adicional en la parte superior. Pero estas técnicas con aguja son susceptibles de complicaciones, ¿no? Y uno de los valores que debemos tener en cuenta para hacer un procedimiento seguro es la longitud axial del ojo que vamos a operar, ¿no? Este cuadro me indica la longitud axial en función del equivalente esférico del paciente. Cuando el equivalente esférico del paciente es 0, es decir, un ojo hemétrope, su longitud axial está entre 22 y 23 milímetros. Conforme el paciente se vaya hacia la miopía, su longitud axial es mucho mayor. Por ejemplo, si voy a operar un paciente que tenga una miopía de aproximadamente 10, debo saber que su longitud axial está más o menos por estos rangos. Y esto debe hacerme modificar mi técnica si estoy optando por una anestesia periocular. Este es un reporte del Journal de Catarata y Refractiva del año 99, un poquito antiguo, en el que se reporta el riesgo de perforación escleral en 50.000 inyecciones consecutivas, 26.000 retrovulvares, 23.000 perivulvares. De las 50.000 inyecciones se reportaron 7 casos de perforación y al contrario de lo que uno pensaría, la técnica retrovulvar fue la que menos complicación tuvo de perforación.
La técnica perivulvar fue mayor. En todos los casos los pacientes presentaban estafiloma posterior. Y esas son las longitudes axiales. Este es fotos secuenciales de cómo es el procedimiento de la anestesia perivulvar, teniendo al paciente en decúbito, ya en sala de operaciones. Lo que yo hago es pedirle que abra los ojos del paciente, que me mire hacia la frente para tener la posición neutra, y en ese momento pues tracciono un poquito el párpado inferior a nivel de la unión del tercio externo con los dos tercios medios. Ahí introduzco la aguja, teniendo en cuenta las consideraciones de la angulación que comenté hace un momento. Se aspira primero para verificar que no hayamos caído en un vaso. Si comprobamos que no hemos caído en un vaso, recién hacemos la inoculación del anestésico, y lo mismo en la parte superior, ¿no? En la unión del tercio medio con los dos tercios externos, a nivel casi de la escotadura supraorbitaria, también se introduce la aguja, se hace la comprobación que no hayamos caído en un vaso y luego se inocula. Al final un poco de presión. La presión va a depender de cuánto hayamos inoculado y cuánta presión hayamos aumentado a nivel de la órbita, ¿no? Puede ser una presión manual, pero se recomienda una presión con balón de Honan, con el conocido Pinky. La anestesia subtenoniana es una técnica que se considera muy segura, mejor que las técnicas perioculares, que da una mejor analgesia que akinesia, no paraliza mucho el ojo, pero sí mucha analgesia, y se considera una técnica de elección porque hay varios estudios que, comparándolo con la anestesia tópica, los pacientes refieren que se sienten con menor dolor durante la cirugía con esta técnica. El anestésico se deposita por encima de la esclera, por debajo de la cápsula de Tenon, y se accede a este lugar haciendo una pequeña incisión se elige principalmente el cuadrante ínfero-nasal del ojo. Se hace una pequeña incisión, se diseca ligeramente para crear un canal por donde pueda introducirse una cánula roma y depositar el anestésico en la parte posterior del ojo. En cuanto a la anestesia tópica, se usa proparacaína al 0,5% antes de la colocación de los campos, y también se puede usar silocaína en gel al 2%, ¿no? Es una técnica muy segura, es la técnica de moda. En realidad, todo el que opera catarata en algún momento desea realizar esta manera de cirugía porque es rápida, ¿no? Tiene una buena analgesia, requiere colaboración del paciente. Las ventajas de la técnica tópica: buena anestesia local, elimina el riesgo de hemorragia, no se utilizan agujas, no daña el nervio óptico, hay una rápida recuperación de la visión, la cirugía es interactiva, es decir, puedo pedirle al paciente que haga ciertos movimientos cuando lo requiero, reduce los tiempos y los costos. Es una cirugía que puede tardar, es un procedimiento que puede tardar 3-4 minutos antes de que el paciente entre a sala de operaciones, versus una perivulvar o retrovulvar que debo esperar entre 15 a 20 minutos para que el paciente esté en condiciones de operarse. Entre las desventajas, requiere una curva de aprendizaje. Se requiere que el cirujano sea experto en cirugía de facomulsificación a fin de que las condiciones típicas de la anestesia tópica no le generen un contratiempo durante la cirugía. Hay que disminuir la luz del microscopio porque el paciente no le ocasiona amaurosis la anestesia, por lo tanto está viendo la luz, y no hay akinesia. Esto nos puede generar desgarros en la cápsula si es que no tenemos el debido cuidado durante la cápsulorrexia. Comparando las técnicas que he mencionado, entre las ventajas de la tópica, pues no hay riesgo de agujas, la motilidad del párpado se conserva, ¿no? Es segura en pacientes con daño en el nervio óptico, se elige en pacientes cooperadores. La subtenoniana tiene la misma eficacia que la retroperivulvar, pero con menos complicaciones, ¿no? ¿Cuáles complicaciones? Pues la de trastornos hemorrágicos, la de perforaciones del ojo y hematomas retrovulvares. Esto de acá que les presento es un estudio publicado el año 2014 en el que comparan la anestesia tópica versus la subtenoniana. Ojo que solamente es la tópica, no es la tópica plus o tópica más intracamerular.
Este es un estudio randomizado, controlado, realizado en India, con 200 pacientes que se distribuyen en dos grupos. 100 pacientes en el grupo de proparacaína tópica y 100 pacientes en el grupo de anestesia subtenoniana. ¿No? A estos pacientes se les coloca 2 gotas de proparacaína, uno 10 minutos antes, otro 5 minutos antes de la cirugía, y luego se pasa a la cirugía. No se coloca anestesia intracamerular, y estos 100 pacientes se les hace una anestesia subtenoniana. Y se les pide que evalúen qué tan bien o qué tan mal han estado anestesiados con estas imágenes. Los resultados son bastante similares para ambos grupos. Esta es la evaluación que hace el paciente en 4 momentos de la cirugía, si el nivel del dolor durante la administración de la anestesia, el nivel de dolor durante la cirugía, nivel del dolor inmediatamente después de la cirugía y nivel de dolor 30 minutos después de la cirugía. Se compara en el grupo de anestesia tópica y en el grupo de subtenoniano. El único grupo que obtuvo diferencia estadísticamente significativa es el dolor durante la cirugía. El grupo con anestesia subtenoniana refirió menor dolor al grupo con anestesia tópica. Ahora, cuando se le pidió opinión al cirujano que operó, de que en cuál grupo se sintió más seguro, cómo sintió la anestesia de su paciente, se evaluó el movimiento del ojo, si cerraba los párpados o el grado de colaboración del paciente, igual en el grupo de tópica y en el grupo de la anestesia subtenoniana. En el único parámetro que se encontró diferencias estadísticamente significativas es en el cierre de los párpados, ¿no? La anestesia subtenoniana fue mejor que la tópica para que el paciente no esté cerrando los párpados o que el cirujano sienta que el paciente está haciendo presión con los párpados. Ahora, la anestesia tópica más intracameral, que es lo que particularmente hago yo y creo que es la mejor forma en realidad de operar una cirugía de catarata mediante factoemulsificación, que además la cirugía no sea complicada, ¿no? La proparacaína tópica más la lidocaína sin preservantes en cámara anterior. Hay un mejor control del dolor que la anestesia tópica solamente, esto según un estudio Cochrane del año 2010. Hay una mayor duración de la analgesia y se tolera incluso manipulación mínima del iris con este método. El protocolo que yo realizo en realidad es un mix entre la tópica y la tópica con lidocaína, ¿no? Lo que yo habitualmente hago con mis pacientes es colocarle una gota de proparacaína, espero 1 minuto, luego le coloco yodo al 5% en el saco conjuntival, espero 3 minutos y aplico lidocaína en gel, ¿no? Y luego paso al paciente a sala de operaciones. Generalmente este procedimiento me lo hace la enfermera circulante, ¿no? Y no demoro, es bastante seguro, bastante cómodo para mí. ¿Y por qué es esta secuencia de las cosas? No podría colocarle primero la proparacaína y luego pasar al gel, sino colocar el yodo por lo siguiente. Hay un estudio que es el efecto de la lidocaína en gel y el yodo povidona en la antisepsis y la sobrevida de los microbios. Es un estudio interesante publicado en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva del 2008, en el que se tomaron 4 grupos. Se cultivaron las siguientes bacterias: Staphylococcus epidermidis, Aureus, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenza, ¿no? Se inoculó en agar sangre y agar chocolate. En un grupo control, en todas las placas se inoculó. En el grupo de lidocaína sola, es decir, se inoculó primero la bacteria en el agar y luego se le puso lidocaína en gel encima, ¿no? Luego de 30 segundos se limpió la lidocaína. Luego en el otro grupo se puso lidocaína en gel sobre la inoculación de bacterias y luego se le puso povidona ayudada. Y luego se limpia la povidona ayudada. Y en el último grupo, en las placas de cultivo, se le puso yodo povidona pura, sin gel. En el único grupo en el que no crecieron las bacterias fue en el grupo que recibió yodo povidona, ¿no? O hubo un crecimiento mínimo de bacterias. En el grupo que primero recibió la lidocaína y luego la yodo povidona, el crecimiento fue comparable al grupo que solo le recibió lidocaína, ¿no? Entonces la lidocaína ejerce un efecto de escudo frente a las bacterias.
Entonces, si cometemos el error de colocar lidocaína sin haber puesto la iodopovidona, me refiero a lidocaína en gel, vamos a propiciar de que haya un gran número de bacterias viables en la conjuntiva y nos puede causar problemas infecciosos en el postpirul. Eso.